saga Terrorífico es una serie de películas de terror que gira en torno a Art el payaso, un sádico asesino que aterroriza a sus víctimas de maneras brutales y sádicas. La serie, que mezcla terror y humor negro, ha ganado notoriedad por sus escenas gráficas y su atmósfera inquietante, convirtiendo a Art en un personaje emblemático dentro del género. La primera película terrorífico de la serie se centra en Art el payaso, donde se convierte en el centro de la historia, persiguiendo a dos jóvenes mujeres, Tara y Dawn, que lo encuentran de manera casual durante la noche de Halloween. Cuando Tara y Dawn ven a Art en la calle y se burlan de su apariencia, pronto descubren que se han convertido en el nuevo objetivo de este psicópata. A medida que la noche avanza, Art acecha y secuestra a sus víctimas, torturándolas de maneras horribles. Su violencia es explícita y sin compasión, y muestra una creatividad siniestra al usar distintos objetos como armas. La película muestra la desesperación y el terror que viven Tara, Dawn y otros personajes que encuentran a Art en su camino. Con su característico maquillaje blanco y negro y su comportamiento inquietante, Art demuestra ser más que un asesino común. A medida que la película se desarrolla, sus actos son cada vez más brutales, mostrando la naturaleza impredecible y casi sobrenatural del personaje. Terrorífico termina con una atmósfera oscura y sin justicia, mostrando a Art como una fuerza imparable y dejando la puerta abierta para futuras secuelas. En Terrorífico 2, la historia toma un giro más profundo y explora el impacto de los asesinatos de Art en la comunidad local. La película presenta a nuevos protagonistas, entre ellos Sienna, una joven que está tratando de superar el reciente fallecimiento de su padre y que, sin saberlo, se convierte en el nuevo objetivo de Art. Esta secuela amplía la mitología del personaje, insinuando un trasfondo sobrenatural que conecta a Art con el mal puro y sugiriendo que puede no ser simplemente un asesino humano. La trama sigue a Sienna y a su hermano pequeño, Jonathan, durante la noche de Halloween, mientras ambos intentan escapar de la furia asesina de Art. A lo largo de la película, Art continúa su violenta persecución, y las escenas de terror y gore se vuelven incluso más explícitas y elaboradas que en la primera entrega. Sienna, quien se viste de guerrera inspirada en un disfraz diseñado por su padre, representa la primera resistencia real al personaje de Art, dando pie a un enfrentamiento que eleva la tensión y el conflicto de la historia. Terrorífico 2 expande el universo del personaje, sugiriendo una conexión mística entre Art y Sienna. La película ha sido elogiada por su atmósfera oscura y su capacidad de llevar el gore a un nuevo nivel de brutalidad, consolidando a Art como un villano memorable en el cine de terror contemporáneo. La tercera película, Terrorífico 3, ha generado gran expectación y se espera que continúe con la evolución de Art el payaso y el universo que lo rodea. La tercera entrega promete una mezcla de terror psicológico, elementos sobrenaturales y el gore característico que ha definido la saga. El director ha prometido que Terrorífico 3 elevará las escenas de terror a niveles aún más impactantes, desafiando los límites de lo convencional en el género de terror. La serie Terrorífico ha sido aclamada por los fans del terror extremo, y Art el payaso se ha convertido en un ícono del terror moderno debido a su naturaleza sádica y su comportamiento impredecible. A través de cada entrega, la saga mezcla la brutalidad gráfica con una atmósfera de pesadilla, ofreciendo una experiencia de terror única y desafiante. La historia de Terrorífico 3 no solo sigue el regreso de Art el payaso, sino que profundiza en su misterioso pasado, sugiriendo que detrás de su figura aparentemente inhumana existe una fuerza de maldad que va más allá de lo imaginable. La película explora las posibles raíces de su violencia, dándonos destellos de su historia y sugiriendo la existencia de un trasfondo oscuro que contribuyó a convertirlo en el ser despiadado y caótico que es ahora. Los sobrevivientes de su masacre anterior están traumatizados, tratando de reconstruir sus vidas en medio de los recuerdos perturbadores que dejó el ataque de Art. Sin embargo, su regreso vuelve a sumir al pueblo en el miedo, ya que nadie está seguro de quién será su próxima víctima. A medida que avanza la historia, los personajes intentan entender y descubrir el origen de Art, buscando cualquier indicio que les permita detenerlo de una vez por todas, aunque pronto descubrirán que enfrentarse a él va más allá de la valentía humana. La construcción de personajes en Terrorífico 3 se vuelve más profunda, con un enfoque en cómo el miedo y el trauma afectan a los sobrevivientes. La película los lleva a explorar sus propias sombras internas, lo cual añade una capa de terror psicológico a la experiencia, ya que Art no solo asesina, sino que parece buscar sembrar el caos emocional en sus víctimas. Terrorífico 3 lleva la atmósfera opresiva y macabra a un nuevo nivel.
Damien Leone, conocido por su uso magistral de los efectos prácticos, ha confirmado que esta entrega no será menos perturbadora que las anteriores. La película apuesta por un enfoque visual detallado y sangriento, que no repara en mostrar la violencia gráfica y realista que caracteriza a la saga. Con un diseño de producción minucioso y efectos especiales de alta calidad, el mundo que rodea a Art es oscuro, sucio y decadente, generando una ambientación que intensifica la incomodidad del espectador. Este ambiente sombrío se complementa con una banda sonora envolvente que aumenta la tensión en los momentos clave. Cada escena parece estar construida para sumergir al espectador en una atmósfera de inquietud constante, donde el peligro y la violencia son inminentes. Art el payaso se ha convertido en una figura icónica del horror moderno, y en esta película su presencia es aún más escalofriante. Sin necesidad de pronunciar palabra, Art comunica su maldad y desprecio por la vida humana a través de su expresión perturbadora y sus sádicas acciones. En Terrorífico 3, Art continúa siendo ese personaje caótico y impredecible que se alimenta del miedo y el sufrimiento ajeno, pero con indicios de que su naturaleza podría ser más compleja de lo que se creía en las películas anteriores. El director Damien Leone sugiere en esta entrega que Art podría no ser simplemente un asesino en serie, sino una especie de entidad sobrenatural, dotada de una resistencia y maldad casi inhumanas. Su crueldad no tiene límites y parece actuar sin motivo alguno más que el placer de causar sufrimiento, lo cual hace que el público se sienta desorientado y aterrado ante la imposibilidad de prever sus acciones. A diferencia de muchas películas de terror, Terrorífico 3 se atreve a explorar la naturaleza de la maldad de una forma visceral y sin concesiones. La película no se limita a ser una serie de escenas de terror explícito, sino que examina el impacto psicológico que el miedo y el dolor pueden tener en las personas. Los sobrevivientes no solo tienen que enfrentarse a Art, sino también a sus propios traumas y al abismo de oscuridad que él representa. La historia plantea la pregunta de si la maldad de Art tiene un origen comprensible, o si simplemente existe como una fuerza caótica e inexplicable en el mundo. Este enfoque contribuye a crear una experiencia de terror más profunda, en la que el espectador se cuestiona los límites de la humanidad y la naturaleza del verdadero horror. Damien Leone, fiel a su estilo, utiliza técnicas de horror que desafían al espectador a soportar la crudeza y la realidad gráfica de las escenas. Al igual que en las entregas anteriores, Terrorífico 3 cuenta con efectos prácticos detallados y gráficos que recrean momentos intensamente violentos, llevados a cabo con un realismo impactante que hace que el público se sienta vulnerable y expuesto. Este enfoque casi artesanal en los efectos especiales se ha convertido en una firma de la saga, diferenciándola de otras películas de terror contemporáneas y aumentando la experiencia de horror visual. El uso del silencio y de la iluminación también contribuyen a la tensión constante de la película. Art aparece y desaparece en sombras, manipulando la percepción de sus víctimas y sembrando una sensación de amenaza inminente. La dirección de Leone busca no solo mostrar el terror, sino hacerlo sentir a un nivel casi físico, apelando a los miedos más primarios y desatando en el espectador una sensación de claustrofobia y angustia que permanece incluso después de que terminan los créditos. Desde el lanzamiento de Terrorífico y su secuela, la saga ha ganado una base de seguidores apasionados por su enfoque innovador y sin concesiones. Las expectativas para Terrorífico 3 son altas, especialmente entre los fanáticos del terror extremo y el gore, quienes buscan una experiencia de horror que desafíe los límites del género. Aunque es una película destinada a un público específico debido a su violencia explícita, Terrifier 3 promete ser un referente del horror moderno, con una propuesta visual única y una narrativa que explora la oscuridad humana de una manera impactante y visceral. En conclusión, Terrorífico 3 es mucho más que una película de terror común, es una exploración de los límites del horror, donde la violencia y el miedo se entrelazan para crear una experiencia extrema e inolvidable. Art el payaso regresa como un símbolo de maldad pura, retando a los personajes y al público a enfrentar sus peores temores. Con una historia intensa, efectos visuales detallados y una atmósfera profundamente perturbadora, Terrorífico 3 promete ser una obra que se quedará en la memoria de los espectadores como una de las películas más escalofriantes de los últimos tiempos, consolidando a Art como uno de los monstruos más icónicos y aterradores del cine de terror moderno. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, dale manita arriba y compártelo. Activa de favor las notificaciones en la campanita. Nos vemos hasta la próxima.